¿Ah? Del pecado, vamos a tomar una primera lectura en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Voy a tomar desde el verso 8 al 14. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino... Romanos capítulo 8, desde el verso 1 al 14. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que es clara la palabra. Qué bueno es Dios. Es importante emblandecer el corazón para que en el corazón recordemos que Dios es un Dios de amor y sea este corazón llenado de amor, de buena voluntad. Perdona. Esto debería ser apagado. A mi mamá. Ay, decíamos que para que la palabra haga mella en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que pueda salir por nuestras bocas palabra de Dios para la gloria del Señor, debemos recibir el mensaje. Más que lo que yo pueda decir, es recibir la palabra de Dios, que es la que voy a leer. Digamos en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu
de Dios no es de Dios. Cristo está en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremenda palabra, preciosa palabra. Que el Señor dé capacidades a nuestras mentes y a nuestros corazones para recibirla y entenderla para salvación. La palabra ha expresado las dos partes, las obras de la carne que nos condenan en una condenación eterna. A todos, La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre ni mujer justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Así que la palabra viene para todos, porque nadie puede salvarse por obras de justicia. No hay una justicia en el hombre ni en la mujer. Si algo bueno hacemos, a veces lo hacemos por conveniencia, buscando un bien propio más que el bien de los demás. Entonces, es importante esta salvación tan grande en el Señor Jesucristo, porque cuando somos salvos, recién comienza la vida, la maravillosa vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La palabra simplifica y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Creyendo en el Señor Jesucristo soy salvo. Primeramente, porque Él realizó la obra maravillosa, perfecta, magna, completa, justa, a la cual no hay nada que agregar, para perdón de pecado y salvación eterna. La Escritura misma nos dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue condenado por causa de nuestros pecados, porque Él es justo. Él en la Biblia aparece como el Cordero sin mancha. Más que Cordero sin mancha, Él es gran sumo sacerdote. Porque no ofrece la sangre de machos cabríos ni de cordero o de animal ninguno, sino su propia sangre. Y esa es la sangre que bíblicamente se derramó para remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo puedo alcanzar esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué pecados? Primeramente, por eso decíamos nuestro corazón.
Emblandecido nuestro corazón, se da cuenta nuestra mente que somos pecadores, como la palabra lo dice, por cuanto todos pecaron. Arrepentidos. Arrepentidos. Porque no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Yo fui muy pecador. Pero me he arrepentido de corazón de mis pecados y hoy el Señor me tiene predicando su palabra. No lo entiendo, pero su palabra también me lo aclara. A lo necio del mundo escogí yo, dice. Y lo entiendo. Bendito sea el Señor. Ya una vez arrepentido de corazón de los pecados, puedo acudir al Señor y reconocerlo como Señor y Salvador. Y ya nuestros pecados están perdonados, porque es por gracia. La obra del Señor Jesucristo es la gracia y es por fe. Y la palabra dice, esta no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces lo creo. Y si lo creo, soy salvo. Nada nuestro. Está todo hecho. Uno lo ve fácil. Cuando es salvo, uno dice, así es. Yo lo entiendo. Porque comenzamos a ser templo del Espíritu una vez salvo. Y el Espíritu nos redarguye y nos guía y nos enseña y nos conduce si le damos el espacio. Porque es una persona que la podemos restringir con el pecado. Pero si le damos amplitud y dejamos de pecar y andamos en el Espíritu, está dicho, andamos en el Espíritu. Podemos entender esta salvación tan grande. Podemos entender esta salvación tan grande y la palabra dice gracia y paz. Y la paz llega a nuestros corazones. Y podemos vivir una vida plena. Más que vivir la vida aquí en la tierra, porque igual vamos a tener altos y bajos, inconvenientes, dolores, tristezas. Pero vamos a poderlas vivir porque va a estar el Espíritu en nosotros. Y vamos a vivir en paz. Quizá la muerte de un ser querido, vamos a poder tomar esa muerte como cristianos. Y como cristianos pensamos que el que parte de este mundo a la eternidad y es salvo, es maravilloso, porque no hay dolor, no hay tristeza, no hay duelo, no hay pena, no hay sufrimiento alguno, y hay lugar reservado para cada uno de los que somos salvos en los cielos. Y podremos cantar y alabar por siempre sin desentonar, en un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, sin pecado. El cielo no entra el pecado. Aquí aún estamos en debilidad, pero el cielo no entra el pecado. Bueno, más que hablar, quiero volver a leer otra palabra. Y esta palabra se encuentra en Gálatas. Gálatas, el capítulo 5. Quizás para que aclare nuestros corazones y aclare corazones de todo, principiando por mi corazón, por mi mente, por mi conciencia. Rayándome la cancha, como diría. Voy a leer capítulo 5, el verso 1, luego el 10, el 13 y después del 14 al 25. Dice Gálatas 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El 10, yo confío
respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. El 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley es esta sola palabra se cumple. Perdón, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que siempre pensé que cuando estaba preparando el mensaje que las dos lecturas nos ayudaban a entender el mensaje. Primero a mí mismo. ¿Ah? Hay una palabra también que dice miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago, más hago lo que no quiero hacer. Lo expresa Pablo en la Escritura. Pero la verdad está que nosotros, creo que es la única responsabilidad, o una de las únicas responsabilidades, es decidirnos. ¿Quiero seguir andando en los deseos de la carne? ¿En el mundo, en el camino ancho que conduce a la perdición? ¿O quiero ser de Cristo? Morir y nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Para ser guiado por este Espíritu, para entendimiento y lo nuestro, obediencia.
Es poquito lo que pide la palabra, el Dios poderoso, obediencia. Bueno, hemos sido desobedientes siempre. Desde el principio, desobedeció a Adán y Eva. En tiempos de la ley estaban los mandamientos. Nadie podía obedecer los mandamientos, porque el hombre tiene esta naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, con el germen del pecado, ¿verdad?, en nosotros. Pero Dios, que es todo amor, cuando nos vio perdidos, Él ideó esta forma maravillosa, perfecta, magna, perfecta, justa, para salvación, para perdón de pecado. E envió a su Hijo unigénito al mundo para que realizara esta obra maravillosa y que pudiera Él recibir la justicia de Dios, que es plena porque Él no tolera ni una risma de pecado, por nosotros. Donde el justo Hijo de Dios, sabiendo Él a lo que venía, expresa: heme aquí, Padre, envíame a mí. Sabiendo Él a lo que venía. Creo que todos nosotros podemos saber, ¿no es cierto?, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde fue condenado por nuestros pecados, el justo Hijo de Dios, donde fue sacrificado, donde fue azotado y derramó su sangre, donde pusieron corona de espinas sobre su cabeza y golpeaban sobre ella y hacían mofa de él, derramaba su sangre, donde fue llevado hasta el lugar de crucifixión y fue puesto sobre el madero, fue clavado de pies y manos para redimirnos. Y luego fue levantado entre la tierra y el cielo, y conforme a la palabra fue puesto en lugar de pecadores. El justo Hijo de Dios, por nosotros, se hizo ofrenda por el pecado. Él fue muerto, fue sepultado, estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero fue resucitado. La palabra dice de diversas formas: por el Espíritu, por Dios, pero Él mismo es Dios. Él venció el poder de la muerte, el poder del pecado, y nosotros, si decimos sí, podemos ser vencedores juntamente con Él. Él hoy vive y está a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Y hay una esperanza en todos los cristianos, que en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y ascenderemos. Él vendrá entre las nubes y podremos ascender y seremos renovados de este cuerpo de pecado a un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible. Subiremos a los cielos ya sin pecado, semejante al Señor Jesucristo. Y podremos gozarnos por siempre y cantar himnos y alabanza para la gloria del Señor. Oremos, hermanos y hermanas. Padre amado, en esta hora damos gracias porque tú no haces diferencia entre las personas. Y hoy nuevamente has permitido que un hombre necio que desobedeció a tu palabra por muchos años, y más que necio, vil, porque obedecía al enemigo, hoy pueda ser llamado tu hijo. Por amor, por gracia, por fe. Gracias te damos, Señor, y ponemos este mensaje en tus manos para que en el corazón de los que hemos escuchado haga mella. Para los que somos salvos ya pueda resultar para crecimiento, para la gloria del Señor, y los que aún no lo son puedan ser salvos
porque hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ponemos en tus manos todo esto, Señor, en el nombre bendito y poderoso de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.